¿Qué dijo Florence Cassés y a quién se lo dijo? Buen día. Hola, Ciro, buenos días, peregrino. La francesa Florence Cassés, que estuvo presa en México entre 2005 finales y 2013, declaró al semanario L'Express, un semanario parisino, pues que sugiere que por daño moral a distintas figuras a las que atribuye su detención ilegal y su encarcelamiento, que derivó en su liberación luego de un roce diplomático entre México y Francia, cargando baterías especialmente contra Genaro García Luna, quien como secretario de Seguridad Pública es referido por ella como ministro del Interior, secretario de Gobernación, lo que es incorrecto. Se aprovecha el momento coyuntural de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de haber colaborado con el cártel de Sinaloa, y de ahí Florence Cassés hace una serie de observaciones que la llevan a alegar que es inocente de manera contundente luego de que aquel funcionario habría colaborado con una organización criminal que nada tuvo que ver con las imputaciones que a ella se le hicieron por el secuestro de 3 personas. Ella estuvo imputada por 3 personas. Dice ella: inesperadamente se despertó en mí cierta ira, junto con la rabia de golpearme. Ahora quiero ir más lejos, establecer la verdad completa, hacer responsables a los que me lastimaron. Quiero reabrir mi caso, demandar reparaciones en México. ¿Contra quién?, le pregunta el reportero que la entrevista del Express. Para empezar, está el presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Felipe Calderón no era presidente en 2005. Aquí sí no entiendo. El presidente cuando detuvieron a Florence Cassés era Vicente Fox. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2006, Florence Cassés ya estaba en la cárcel. Ya no era un asunto del Poder Ejecutivo, era un asunto en todo caso del Poder Judicial. Ministerios públicos, jueces, testigos, en fin, ya no era caso del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué va a demandar a Felipe Calderón? ¿Lo dice en la entrevista? No dice, no hace esa precisión a la que tú te refieres. Sí. Los mexicanos tenemos el contexto, el periodista francés debería de haberlo buscado. Yo creo que Florence Cassés debió de haber hecho la observación. Y sigue: incluso antes de mi juicio, o más bien un juicio falso, el jefe del Estado se tomó la libertad de nombrarme por venganza en la televisión en vivo, llamándome secuestradora, cuando sabía que era falso. Entonces ya sería algo así como por daño moral. Es por la vía civil. Bien. Yo concluyo, no es que ella diga va a ser por la vía civil, pero cuando habla de reparación y que se refiere al sufrimiento que le ocasionó la detención, su hipersensibilidad al contacto físico, su incapacidad económica de hacerse de un psicoterapeuta para poder procesar los duros días en la cárcel de Tepepan, que hago aquí un paréntesis. Yo conocí a Florence Cassés en la cárcel, yo la conocí en Tepepan. Cuando lo iba a visitar reiteradamente el hoy diputado Gerardo Fernández Noroña, y que tenía enamorados a algunos periodistas, porque eso yo lo vi. No era una mujer que viviera en un calabozo esposada a una pelota de fierro de 3 toneladas. Era una mujer que fumaba cigarros Marlboro con instrucciones en francés que le daba la embajada. Eso yo lo vi. Que tenía a su disposición al menos a 2 internas que funcionaban como sus valets para darle el café a las personas que tenía invitadas. Eso yo lo vi. Era una persona que podía deambular sin ninguna restricción. ¿De dónde si no tenía recursos? No, eran provistos por las organizaciones no gubernamentales y posiblemente por la Embajada de Francia. Recordemos que el entonces presidente Nicolás Sarkozy emprendió el caso. Lo tomó como una causa política. Sí, lo tomó como una causa política. Un enfriamiento con el gobierno, una tensión con el gobierno. El Express, que es un medio que surgió a mediados del siglo pasado, es un diario de tendencia de izquierda que tiene, sí, incluso, Ricardo, se opusieron abiertamente a la guerra en Argelia, etcétera. Hola. Es un diario de tendencia de izquierda
que pone como antecedentes políticos la extracción derechista de Vicente Fox y de Felipe Calderón, sin reparar tampoco en el contexto de que el principal promotor de la libertad de Florán Cassé era el derechista Nicolás Sarkozy. Tenemos que hacer una pausa, terminamos con este tema y yo aquí mantengo la pregunta. Yo también fui de los que dije que fue en febrero del 2013, yo la seguiré llamando secuestradora, porque hubo víctimas que la señalaron, sí, que hubo irregularidades en el proceso, pero ¿qué hacía Florence Cassés en ese lugar donde había personas secuestradas con una relación reconocida con el que todo indica era el jefe de una banda de secuestradores? Que luego el proceso judicial fue un horror, sí. ¿Qué hacía ahí Florence Cassés? Y ahora 7 años después, estarán cumpliendo estos días de haber sido liberada, le anuncia a la prensa francesa que va a demandar a estas personas. Cerramos el tema ahora que regresemos. 4, Manuel, sobre este tema, lo que declaró Florence Cassés a la prensa... Al semanario ya en Francia. A la prensa francesa, sí, de que va a demandar a García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a Isabel Miranda de Wallace, y gente cercana a García Luna nos hace llegar este comentario. Sí, que vivió además un proceso idéntico en el año 2014, lo que nos dicen. Florence Cassés ya demandó en el año 2014, precisamente por los mismos hechos, a el entonces expresidente, ya también Felipe Calderón, a Roberto Gil, a Carlos Loret, a Luis Cárdenas Palomino, pidió una indemnización multimillonaria. La demanda fue desechada, pero sí se hizo esa demanda en ese momento, se declaró improcedente legalmente. Ahí están los archivos, son consultables, ya son públicos, y además, bueno, pues cualquier acción en este momento, hacen la consideración, pues ya no puede ser verificable o tener efecto porque ya prescribió. En tu caso prescribió el delito, ¿no? Entonces, pues probablemente sea un asunto más bien como de impacto de medios, lo que esté declarando allá en Francia Florence Cassés, pero legalmente no tendría efectos, ¿no? Humberto. Dice Florence Cassés luego de explicar por qué demandará a Felipe Calderón. Luego está Carlos Loret de Mola, el periodista estrella de Televisa, que dejó en la estación, esto está entre corchetes, se entiende por redacción, que es una observación del reportero, que dejó la estación en agosto pasado y cuya carrera ha estado marcada por las violaciones de la ética periodística. Regresa a darle voz a Florence Cassés. El 9 de enero de 2005, él fue quien a sabiendas escribió, dirigió y filmó en vivo nuestro arresto, 100% falso, en nuestra llamada guarida, cuando nosotros, Israel Vallarta y yo, habíamos sido secuestrados el día anterior en un lugar completamente diferente. También transmitió esta fábula de la Banda del Zodiaco, una organización supuestamente especializada en secuestros, que salió de la imaginación de García Luna. Otro personaje fatal o funesto, como traduce Ricardo López. Otro personaje funesto, la señora Isabel Miranda de Wallace. Bajo la apariencia de presidir la Asociación Alto al Secuestro, esta mujer de alta sociedad se especializó en la denuncia calumniosa de personas a las que ayudó a meter en la cárcel, donde generalmente eran torturadas. Esto también fue para complacer a la presidencia de Felipe Calderón. Isabel Miranda de Wallace fue una protagonista clave en mi linchamiento mediático. Tampoco olvido a Luis Carlos Palomino, supongo que se refiere a Luis Cárdenas Palomino. Está llena de errores la fecha. Por ejemplo, dice, en enero del 2005 se presentó esa pieza en Televisa. No, esa pieza se presentó a finales del 2005, no en enero del 2005. Pero bueno, por lo visto está llena de impresiones. Llaman ministro del Interior a García Luna. Demasiadas impresiones, pero bueno. No hacen la precisión de la temporalidad de los presidentes, sí. No hace referencia a Vicente Fox en su propósito de demandar a todas las personas integrantes del supuesto ilícito que la afecta. Sí tiene defectos, pues, ¿no? No solo de Florán. Florán conoce bien el sistema político mexicano. Ella misma refiere a lo largo de la entrevista que le hacen en Dunkerque, esto en una ciudad portuaria al norte de Francia, que está atenta a la información que surge día a día en México, que me parece que está ocurriendo, que veo un momento político propicio en que sí se lleva a juicio a Genaro García Luna y que hay un gobierno federal, pues,
sensible a escuchar esta clase de quejas. Bueno, ¿dónde se puede leer esta entrevista? ¿En francés? Se puede leer en francés en la página del Express. Pusimos por ahí la imagen, se la pasé a nuestra productora de televisión, Andrea Corona. Estamos viendo el título que dice: Florent Cassé, voy a ser responsables a los que me han hecho daño. Y en concordancia con lo que había anticipado la secretaria de Gobernación, ministra del Interior, ella sí, Olga Sánchez Cordero, Israel Vallarta podría estar saliendo de prisión en los próximos días. Pues tanto como la próxima semana, el 20. El 20 tiene audiencia. El 20 de enero. ¿El 20 qué es? El 20 es el lunes. El 20 es el lunes. Tanto así como el lunes. Tanto así como que la próxima semana. Bueno. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Ricardo. Nada más. Sobre este tema. Yo estaba para revisar la traducción, que creo que fue correcta. Calma. ¿Cómo ves a este chavo? Es la única redacción en el mundo que tiene a alguien. ¿De qué trabajas en la reducción? Traduzco del francés. No, Ciro. Bueno, pues entonces pasen a retirarse. Si ya terminaron con su protocolo.